Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día abrimos nuestras Biblias para iniciar la lectura del libro del Éxodo, con los capítulos del 1 hasta el 4. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo, y llenaron el país. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslos con sabiduría, para que no se multipliquen, y en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros, y se vayan del país. Entonces pusieron sobre Israel comisarios, que los oprimieron con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas, y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre, y amargaron su vida con tan duro trabajo, de barro y ladrillo, y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo, y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca, y preservad la vida de toda niña. Un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cesta de juncos y la calefateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedía. En eso, la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la cesta y envió a una criada a que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba, y sintiendo compasión por él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe?
Y la hija de Faraón respondió: «Ve». Entonces la doncella llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer llevó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón, y ella lo adoptó y lo llamó Moisés, porque dijo: «Del agua lo saqué». Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos. Observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió el día siguiente y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable: «¿Por qué golpeas a tu prójimo?». Y él respondió: «¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto se ha descubierto». Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, pero los pastores las echaron. Entonces Moisés las defendió y abrevó las ovejas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les preguntó: «¿Por qué habéis venido hoy tan pronto?». Ellas respondieron: «Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también sacó agua y abrevó las ovejas». El padre agregó: «¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que venga a comer». Y Moisés acordó en vivir con aquel hombre, quien le dio a su hija Séfora por esposa, y ella tuvo un hijo que él llamó Gersón, porque dijo: «Peregrino soy en tierra ajena». Después de muchos días, el rey de Egipto murió. Los israelitas gimieron a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oret, al monte de Dios, y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré a ver este gran prodigio, porque la zarza no se quema». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Y agregó: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he decidido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Entonces Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas?». Dios respondió: «Ve, porque yo estoy contigo».
y esto te servirá de señal, que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le diré? Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y agregó: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés: dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he visitado y he visto cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacaros de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, una tierra que emana leche y miel. Y oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel iréis al rey de Egipto y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha visitado. Por tanto, permítenos ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino forzado por mi mano fuerte. Entonces yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Después os dejará salir, y yo daré a este pueblo gracia ante los egipcios, para que cuando salgan no vayan vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de plata y de oro y vestidos que pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: el Señor no te ha aparecido. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió él. Y Dios le dijo: échala en tierra. Él la echó en tierra y se convirtió en culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser una vara en su mano. Por esto te creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Además, el Señor le dijo: pon tu mano en tu seno. Y él la puso en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. El Señor le dijo: vuelve a poner tu mano en tu seno. Él volvió a ponerla en su seno, y al sacarla, se había vuelto como la otra carne. Así, si no te creen, ni te obedecen a la primera señal, creerán a la segunda. Y si tampoco creyeran a estas 2 señales, ni oyeran tu voz, toma agua del río y derrámala en tierra, y el agua que saques del río se volverá sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor: Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. El Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Así ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés insistió: por favor, Señor, envía a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que habla bien? Ahora él sale a recibirte, y al verte se alegrará su corazón.
tú le hablarás a él, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y en la de él, y os enseñaré qué hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y llevarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Entonces Moisés volvió a su suegro Jetro, y le dijo: con tu permiso, volveré a mis hermanos, que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. El Señor había dicho a Moisés en Madián: vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Llevó también la vara de Dios en su mano. El Señor dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Así el Señor lo dejó ir. Ella había dicho: esposo de sangre a causa de la circuncisión. El Señor dijo a Aarón: ve al desierto a recibir a Moisés. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo enviaba y todas las señales que le había dado a hacer. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales ante el pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo, capítulos del 1 hasta el 4.